compartir entre todos y después, sobre todo, por lo que vaya pasando por el corazón común, ¿sí? Como una gran familia donde podamos por allí, donde podamos hacer un sentir y un pensar común, ¿sí? Vamos a abordar el tema de la creación, de la vida, etcétera, etcétera, y hay una frase muy linda en un libro, en realidad, de von Balthasar, que se llama "La verdad es sinfónica", y es que la realidad no la abordamos simplemente desde un punto de vista o científico o poético, sino que tenemos que abordarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Y la última lectura de toda la realidad surge del amor de Dios. Es decir, todo se explica desde un corazón inmenso, bondadoso, sin límites, que es el corazón de nuestro Padre, del cual surgen todas las cosas, ¿no? Por eso tenemos que dialogar, digamos, ¿cierto?, en nuestras disciplinas de lenguajes científicos, con el lenguaje más antropológico, filosófico, con el lenguaje de las culturas tan ricas que tienen tanto que decirnos, ¿no? Y también para nosotros con el lenguaje religioso, ¿sí?, de la presencia de Dios, que es nuestro Creador. Por eso ahí en el documento que compartieron de la Laudato Si, digamos, ¿no es cierto?, se nos invita con San Francisco a cantar, ¿no?, a cantar de alabanza. Ojalá que este espacio nos sirva realmente para consolarnos el corazón, para calentarnos el corazón realmente de ver todas las bellezas y las cosas maravillosas que Dios hace. Quiero agradecerle muchísimo a Luis Carrasco, ¿sí?, que se cargó sobre el hombro acá este espacio, a todo su equipo, que sé que están detrás allí pensando, ¿no es cierto? Bueno, y a todos los participantes. Y la idea, si bien está en manos de Luis Carrasco, un poco los hilos de todos nosotros, la idea es que entre todos podamos allí mantener la red. Así que todo el mundo, abrir la mente y abrir el corazón y a compartir. Nadie tema decir un bolazo, nadie tema decir algo que quizás diga, no, esto no tiene sentido, porque las pequeñas voces arman esta sinfonía de la verdad. Así que bueno, bienvenidos y muchísimas gracias, y quisiera poner en las manos de la Virgen este espacio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luis, somos todo oídos y todo corazón abierto. Muchas gracias, Leonardo. Gustavo, empezamos con la presentación. Darle la bienvenida a todos los que están conectados. Un gran esfuerzo y un gran trabajo de parte de este equipo, ¿sí? Para los demás compañeros que están conectados, recordarles que este es un equipo que se formó previo a lo que fue el encuentro en Santa Fe, cuando se nos planteó la posibilidad de poder trabajar lo que era el foro de fe y ciencias naturales, y a partir de ahí, obviamente, que veíamos la necesidad de armar equipo, de armar un grupo de gente que podía desde sus áreas poder aportar, poder trabajar en conjunto. Y bueno, acá tenemos a Macarena Salsamendi, que ella es la jefa del Departamento de Ciencias Naturales, es profe de Química, ¿sí? Y la verdad que ha metido muchísimo en todo este tema de la presentación, en la búsqueda de material y el aporte científico, ¿no? Después tenemos, no sé si llega a ver bien ahí, está cebando acá el mate, Javier Velázquez, el doctor Javier Velázquez acá. Más allá de los títulos, es el jefe de lo que es el Departamento de Formación Cristiana, ¿sí? Entonces, bastante nutrido, ¿no? Bueno, el que les habla coordina la parte de educación en el amor de secundaria, la parte de educación sexual. En este contexto fue que empezamos a trabajar, y la verdad que después del encuentro Rausi,
se nos generó como algunas ideas de cómo empezar a abordar estos temas, y empezamos desde lo más macro a llegar al ser humano, ¿no? Entonces, este primer foro está relacionado, vinculado a lo que vendría a ser desde el origen de la vida hasta el ser humano en sí, ¿no? Hay como muchas posturas, hay como muchas ideas, y bueno, la idea es cómo poder conversar y reflexionar a modo de trabajos en equipos en los diferentes grupos que estén conectados, ¿sí? Si pasás a la próxima, Gustavo. Pensamos un poquito, quizás un poco más de asistencia, así que quizás los tiempos se nos vamos a poder cumplirlos bien, ¿verdad? La idea era hacer esta primera introducción a lo que es el foro de ciencias naturales, y ya iniciaríamos la actividad con una pregunta problematizadora antes de darnos como una instancia más de reflexión e intercambio de ideas. Después van a tener esta presentación que ya tiene un material que es como interesante para poder conversar, o después a la interna de cada institución, que después le vamos a mandar alguna otra bibliografía más, ¿sí? Los dejo con Maca, que empieza a problematizar un poco la idea esta del origen de la vida. Te pedimos la próxima, Gustavo. Bueno, la idea de este espacio es un poco intercambiar entre todos los que estamos participando del foro, pensando un poco en las preguntas que tenemos escritas ahí. ¿Qué situaciones se presentan dentro del aula vinculadas al origen de la vida? Y sobre todo, con total sinceridad, ¿qué respondo frente a esa pregunta? ¿Cómo y cuándo se originó la vida? La idea es escucharlo, poder hacer un espacio de intercambio y que podamos tener un material de base para las reflexiones finales. Lo que decía Leonardo recién, ¿no? Con mucha honestidad, con mucha sinceridad, no sé, los demás participantes, en qué área o qué formación tienen, o en qué área están trabajando dentro de sus instituciones. Estaría como bueno escucharlos antes de empezar a poder trabajar con estas preguntas. Acá, puntualmente, desde el seminario, tenemos como una variedad importante, tenemos a varios profes de biología, ¿sí? En especial algunos profes que trabajan directamente con estos temas en el aula por un tema de programa oficial. Tenemos a profes de ciencias físicas, a profes de formación cristiana, está como bastante variada y surtida la asistencia de formación. Le podemos dar la palabra a la gente de Posadas para que se presente brevemente. ¿Nos escuchan? Sí. Muy buenos días a todos. Acá estamos desde Posadas Misiones. Somos el Departamento de Ciencias Naturales y también nos acompaña desde la Dirección de Pastoral y desde el equipo técnico está Graciela Esquivel, que nos acompaña desde el área de Pastoral. Está Marcelo Benocio, que es nuestro soporte técnico y nuestra mano derecha en todo lo que tenga que ver con la tecnología. La profesora Neike González, que es del área de biología. El profesor Roberto Genesini, que también está en el área de biología. Y quien les habla, Ariadna Gagliardi, que estoy en el área de física y química, todos del Departamento de Ciencias Naturales. Muchas gracias, Posadas. Y ahí le damos al Colegio del Salvador, ya que vino Mercedes, ya pueden presentarse. Bueno, presentate. Hacemos más rápido. Bueno, Mercedes, secretaria general del colegio. Buen día a todos. Está Alejandra Walter, que es la coordinadora del Departamento de Ciencias Naturales. Anabela Silo, que es profesora de Geografía y de Historia.
Federico Sarazaga, el coordinador pedagógico, está acá por acá, y yo soy Pablo Casais, profesor de biología de tercer año. Un gusto compartir esta jornada con ustedes. Bueno, muchas gracias. No logramos ver a El Salvador por acá, pero al menos nos escuchamos bien, ahí no lo vemos en la pantalla. Bueno, nada, muchas gracias. Falta un colegio más que no identifico, dice Rocío Vera. A ver, ¿es posible? No, aparece, pero no sé quién es. Bueno, adelante. Bárbaro. Nada, viendo la nutrida concurrencia en el área de ciencias y de historia y de formación cristiana, creo que viene bien hacernos estas preguntas que Marta nos planteaba, ¿no? Y que a veces nos interpela frente a nuestros cursos, nuestra propia vida personal, e incluso en el aula, que es quizás una de las cuestiones en este momento que nos preocupa más. Darle como ese tiempo. Tal vez, no sé si Porfa, quieren tomar... perdón, Luis, Sí. se escucha un poco bajo, si pueden hablar un poco más al micrófono. Gracias. Pero que no nos veía. ¿Se escucha un poco mejor? No, mejor. Pero si te vieron trabajar. Pero depende de quién ¿Nos escuchan mejor? cámara. ¿Sí? Más fuerte. Un poquito más. A ver, ahí. ¿Mejor? ¿Mejor algo? Ahí está un poco mejor. Gracias. Bueno, les decía que ¿quién se anima a empezar a contar un poco alguna experiencia que haya tenido en clase o fuera de la clase? Muchas veces estas cosas nos pasan en los pasillos también y son igual de valiosos. Un poco pensando en qué respondemos o qué situaciones se nos han presentado cuando hablamos del origen de la vida. Sobre todo, de repente, los profesores de biología. Y también de Venezuela. Ahí lo tienen. ¿Les parece que les demos un par de minutitos para que piensen o intercambien entre ustedes y después empezamos la reflexión entre todos? Bárbara. Bienvenida Evelyn, del Colegio Itatí de Posadas. Le damos un par de minutitos, unos 5 minutos capaz, para intercambiar ideas a las internas de los equipos. 2 minutos me dice acá la jefa del departamento de ciencias. Nada, como para intercambiar esas vivencias o vivencias que hayan tenido, o alguna situación puntual que les haya pasado, etc. Frente O vemos la diferencia entre el indio y el europeo, que era evolucionado o no. Acá te habla de Dios y la parte del Big Bang, cómo juntan las dos cosas. Cuando yo doy la parte del Big Bang, Dios es un motor creador de pensamiento sobre todo y no me genera problemas. Porque si lo da desde ese punto, es como una ciencia y fe. Y hicimos de educación. Todas las escuelas y todo. Y Dios creó el mundo, como hay una contradicción entre fe y ciencia. Entonces estaban con ese tema, que Dios creó el mundo en 7 días. Eso no es bueno, por eso se planteó eso. Claro, acá yo ya no veo, ¿sí? Esta cuestión de que es desarrollado, no es desarrollado, tienen esta mirada. Lo que se ve es que había contradicción entre fe y razón. Pero después lo planteé, porque a mí yo siempre le hago la unión cuando está toda la parte de la teoría. Sí, lo llamás Big Bang, lo llamás
O sea, no, le decís el Big Bang como este es el motor que da el motor que da impulso al Big Bang y a todo lo que sucede. Pero ¿quién? Sí, como motor primero, es una de las 5 causas de Santo Tomás que dice. Por eso. ¿Alguno se anima a comenzar a compartir? Por lo menos escuchan. Silencio. ¿Quién? No los escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, los escuchamos. A ver, Salvador. Bueno, yo cuando doy clase con los chicos en segundo año y tomo todo el tema del origen de la vida y hablo del Big Bang y todo lo demás, lo tomo como a Dios, como el motor iniciador de todo. Entonces a mí no se me plantea problema con los chicos porque enganchan enseguida ciencia con la fe. En ese sentido no tuve problemas al dar ese tema, por lo menos en la experiencia que yo tengo en el aula con ellos. Como Dios, como fuerza motora, como primer fuerza, ¿no? Claro. Que es uno de los principios de Santo Tomás, que bueno, está el Big Bang como fenómeno de creación y de evolución, pero no se contradice porque es como quien genera ese Big Bang, Claro. ¿no? Como motor primero de la historia estaría Dios. Y aparte, también me parece que esto está relacionado con la formación en catequesis en primaria. Los chicos trabajan de una forma articulada, tienen unos cuadernillos que están elaborados por personal de acá del colegio, y allí se ve en casi todos los años la creación. Cuando ven esos temas, trabajan el relato, ¿no?, del Génesis, pero no como un relato literal, y comienzan a hablar de esta articulación de Dios como un motor, de Dios como quien está detrás de todo lo que después se va produciendo, con lo cual, al llegar a primero o segundo año y ver estos temas, no se plantea un conflicto entre fe y ciencia, digamos, ¿no? ¿Nos escucharon? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias la compartida. Yo comparto algo más del Salvador que me pasó en el siglo pasado cuando era maestrillo, que le conté el tema del pecado original, digamos, ¿no es cierto? Y un chiquito de primer grado me decía, pero ¿cómo hablaba si las víboras no hablan? Y no, porque era el diablo, que soy. Bueno, entonces agarró la manzana y le dijo, Eva, mirá qué rico. ¿Y cómo hablaba con la manzana en la boca? Es decir, tuve que ir a explicarle lo que son los diversos lenguajes para entender la realidad, digamos, ¿cierto? Que es un lenguaje poético que también nos dice la verdad, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, es un simple aporte que por allí, y creo que los chicos entendieron con 6 años lo que era, digamos, ¿no es cierto?, esos dos tipos de lenguaje. Fin. Sí, no sé, pero querían que otra participe. Está también el San Luis Gonzaga presente y están también Rosana Chávez de San Ignacio de Posadas. Bienvenido. Bien, acá, desde Posadas, estuvimos haciendo el intercambio con los colegas y por ahí coincidimos con lo que dicen desde el Colegio El Salvador, ¿del Salvador? ¿Sí? Lo que pasa, digamos, en tener el hilo conductor por ahí en primaria y en secundaria,
y saber esa diferenciación de lo que es la parte de la fe y de lo que decimos de que Dios es el creador y demás, y después cuando se manifiestan las cuestiones de biología ya en segundo o en tercer año, y por ahí sobre todo cuando se trabaja el tema de la evolución del hombre. Por ahí como alguna situación problemática, lo hablamos acá y no se ha manifestado, no se nos presentó, pero siempre teniendo ese hilo conductor, digamos. Muchas gracias, profe. A ver, allí, Tati. Hola, buenos días. ¿Se nos escucha? Sí. Bueno, no estoy acá con la profe Rocío, yo soy la profe Evelyn, también vicerrectora, acá apareció Fabiana. Buen día. Trabajamos las dos en el área, somos profes de biología, y la verdad que esta pregunta siempre aparece como una duda en los alumnos, o como una interrogante. Profe, ¿y usted qué cree? ¿Cómo surgió la vida? ¿Desde la ciencia o desde la teología? Y lo que siempre le decimos es que no es una o es otra, sino que es la misma, por ahí contada de distintas maneras, ¿no? Una en millones de años, que es un proceso evolutivo, y la otra es como la Biblia, en 7 días. Entonces, partiendo de Santo Tomás, también a Dios como ese motor que mueve el sistema, y bueno, y que da origen a todas las cosas. Y así arrancamos con el Big Bang y bueno, la creación y el origen de la vida. Sí, en la evolución también ocurre que surge, porque el origen de la vida y la evolución como están muy de la mano. Entonces pasa esto, por ejemplo, al momento de hablar de la Eva mitocondrial, se preguntan, ¿qué relación hay con la Eva de la Biblia? Como le ponen el mismo nombre, entonces se recuerdan a eso, y ahí es cuando se retoma esto del lenguaje poético, de explicarle a los chicos que la Biblia, el tiempo que tiene, que en ese momento les explico de que la educación no era accesible a todos, de que había que contarlo de determinada manera para que acceda el mensaje de Dios a las personas, y que no podemos comparar la educación que tenemos ahora con la anterior, pero sí el contenido está muy relacionado. Y, por ejemplo, le estaba comentando a ella mientras estábamos charlando sobre el tema, con respecto al origen del hombre, de que desde que la Biblia habla de que venimos del barro, y bien también podemos compararlo con el caldo primigenio, del origen de la vida, el origen químico de la vida. Entonces, siempre están esos puntos de comparación. La vida se origina en el agua, y bueno, y ese soplo de vida que nos dio a partir del barro, también hacemos esa comparación y esa analogía con la sopa de Oparín, el caldo primitivo de Oparín, que dio origen a la vida. Así que está muy de la mano. Mirá que no se escucha. Mirá que no se escucha. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, pensamos que en el relato bíblico hay ciertos simbolismos. No es necesario unirlo o como que todo es lo mismo. Son enfoques distintos. Sí creemos que creacionismo y evolución no se superponen. Van de la mano. Van de la mano, no tanto por el relato bíblico con tantas cosas metafóricas, sino por la intervención de Dios en la evolución, con ese soplo, el darle alma al ser humano. Digo, me parece. A un cambio en la materia, no en el ánima, no en el espíritu. A mí me ayudaba la comparación de cómo te conoces a vos, Carlitos. O sea, vos, Carlitos, te conoce un médico con tu hemoglobina y qué sé yo, qué cosa más, digamos, ¿cierto? Pero vos sos los valores de colesterol, hemoglobina, qué sé yo, no, sos otras cosas más. Sí, sos un vaso de amor, y es verdad que sos un vaso de amor, digamos, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver la hemoglobina con el vaso de amor? Y que la verdad es,
comprende de diversos puntos, ¿no? Y hay cosas, yo creo que hay ámbitos concéntricos, digamos, ¿cierto? Cosas más precisas, por allí como es el lenguaje científico, y hay otras cosas que necesitan un horizonte más grande para comprender la realidad más profunda, ¿no? El ser humano no es solamente unas fórmulas químicas, es mucho más, ¿no? Lo que decía Evelyn, que es un soplo, digamos, divino que trasciende, y por eso hace falta explicarlo desde muchos lenguajes, ¿no? Nosotros tenemos que pensar. Sí, no tienen que ser rojo. O sea, no es un conflicto esto acá. No, para nosotros no. No, a los chicos preguntan. Es más, después cuando yo lo doy, Joaquín hace como... ¿Alguien más quiere compartir? Y si no, Luis. No, bueno, continuamos entonces. ¿Se escucha mejor ahora? Lo que pasa es que en el seminario... Sí, se escucha mejor, pero hablen intenso. Perfecto. Vamos a hablar bajo acá, me parece. Nada, nos parecía como importante escuchar a los diferentes actores que están directos con los chicos, ¿no? En cómo trabajar estas temáticas, qué es lo que interpela a los chiquines en cuestiones relacionadas al origen de la vida. Por esto a nosotros nos parecía hacer como un recorrido breve. Es como complejo hacerlo de forma breve, pero vamos a intentarlo. ¿Sí? Hacer como un recorrido esto más científico, llegando hacia la parte más de la fe y encontrando esos puntos en común que nos parece interesante como mensaje final de este foro, ¿no? Entonces, nada, le vamos a pedir a Maca que pueda hacer como esta reflexión más científica, ¿no? Bueno, a ver si me escuchan bien, si no me avisan, ¿sí? Pasamos a la otra, Gustavo, ¿puede ser? A la otra diapo. Gracias, y a la otra. La siguiente, ahí está. Nosotros queríamos puntualizar algunas cosas, sobre todo escuchando de lo que reflexionaban algunos de ustedes que hablaban del Big Bang y el origen de la vida. Y una cosa que creemos necesario aclarar es que el Big Bang en realidad lo que explica es el origen del universo. La vida aparece mucho tiempo después de que se origina el universo en ese momento denominado Big Bang, ¿no? En ese momento en donde definimos como el origen del universo, el tiempo, la materia y la energía que están condensados en un punto extremadamente pequeño, empiezan a expandirse hasta llegar a lo que es la concepción del universo que tenemos hoy. Y para eso nos gustó poner una imagen del astrónomo Carl Sagan, que aparece en el libro, como ustedes pueden ver ahí, Los Dragones del Edén, que es el calendario cósmico. Capaz que pasamos a la siguiente, Gustavo. Esto igual a ustedes les queda, esta presentación, y si tienen alguna duda o algo que quieran compartir con nosotros, la siguiente. Yo explicaba lo que yo les decía recién. La siguiente, Gustavo, por favor. Ahí está. Lo que hace este astrónomo es calendarizar, poner en una escala de un año, en donde el 1 de enero se da el evento del Big Bang, y el momento actual estamos en la medianoche del 31 de diciembre. Entonces, si observamos en la parte de arriba del calendario, vemos todos los meses. Y vemos, por ejemplo, que en enero aparece el Big Bang, y recién el 9 de septiembre aparece el sistema solar. Y los indicios de vida aparecen recién el 25 de diciembre. Entonces tenemos una gran diferencia de tiempo desde el origen del universo
a los indicios, los primeros indicios de vida de organismos unicelulares. Y después ustedes hablaban también en algún momento del caldo primordial, que es la teoría del origen de la vida de Oparín. Entonces, acá queríamos separar varias cosas. Una es el origen del universo propiamente, y después otra es el origen de la vida. Y acá tenemos varias teorías. Una es esa, la de Oparín. Capaz que podemos ir intercambiando sobre algunas de esas teorías. Si hay alguna pregunta, nos avisan. No sé si... Bien. ¿Hay alguien que está levantando la mano ahí? ¿No? Ah, sí. Sí. Todavía no apareció en las diapositivas. Ah, bueno, a ver. Estamos en eso. Están en eso, perfecto. Es lo que tiene la tecnología, a veces nos juega un poquito en contra. La gente que colabora están Claro. Ahora sí. ¿La ven? ¿Ven lo que les decía del calendario? Ahora sí vemos. Perfecto. Capaz que vale aclarar que nosotros no estamos visualizando a todos los que están conectados, sí. Así que capaz que Gustavo, Leonardo, si alguien levanta la mano nos detienen porque no estamos visualizando las personas. Perfecto. Muy bien. ¿Seguimos entonces, Gustavo? Seguimos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por eso es un poco lo que yo les explicaba. Pasamos a la otra, como para ir al... Pasamos a la siguiente, ahí está. Lo que les queríamos mostrar ahí, no sé si vos querés, capaz que te conviene acercarte para participar. Lo que les mostramos ahí es el experimento de Reddy, que proporciona evidencia. Ahora le voy a dar la palabra a la profesora Cecilia Ferreira de Biología. Hola. 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 Bueno, nosotros en cuarto, no sé si todos tenemos en el mismo programa, trabajamos el origen de la vida desde unas cosas más explicativas también, ¿no? Tenemos que dar un panorama más explicativo de cómo se origina un ser vivo, tratando de erradicar la idea de que un organismo puede originarse de algo descompuesto. Que vemos que, comentábamos, que a través de muchas situaciones, los chicos a veces creen que un hongo puede parecer una naranja porque está podrida. Y eso todavía está. Y si bien permaneció tanto tiempo la teoría de la generación espontánea, apuntamos justamente a la biogénesis a través de distintos ejemplos, resaltando la idea de que toda célula siempre se origina de otra célula persistente, que eso no siempre es tan obvio como creemos. Entonces, bueno, vamos un poco a la historia, hablamos de Oparín, de Pasteur, de Reddy, a través de los frascos con la carne descompuesta, para, bueno, si en aquel momento no se conocía la estructura microscópica y no teníamos instrumento para ver algo que no es visible a simple vista, cómo fueron llegando a concluir que un ser vivo se origina de otro ser vivo preexistente. Que eso es básico, que es fundamental. Después, cuando saltamos a la evolución química, decimos, bueno, ¿quién fue el que dio más argumentos, el que dio más fundamento para explicar que... Sí, le vamos a Gustavo que pase a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está, el microbiólogo, que bueno, que justamente habló de... El primero no sé, pero bueno, el más, el que se lleva los mayores reconocimientos de lo que es la microbiología, ¿no? Y la pasteurización, bueno, justamente nosotros hablamos de la leche pasteurizada, en honor a él, porque habló de los procesos de pasteurización, con sus matraces, el cuello de cisne, bueno, todo ese repertorio que se trata de hacerlo más, yo qué sé, divertido y llevadero. Después capaz que llegamos a tener evolución personal. Oparín, ahí va, hipótesis de Oparín. La próxima, Gustavo.
Bueno, esta es la que para la ciencia nosotros la presentamos como la más aceptada en cuanto que da como más argumentos, porque habla de los elementos químicos, y cómo se ensamblan, las condiciones de la atmósfera en ese momento, de la atmósfera líquida, cómo a través de puentes o de uniones se puede formar una estructura protobióntico coacervado, precursora de una célula. Y todo divino, y ahí se entiende porque ellos ya tienen algo de... En cuarto ellos ya vieron elementos químicos de la tabla, y bueno, y podemos reconocer que en toda célula, hoy, en cualquier ser vivo, están las biomoléculas, los compuestos formados por elementos, carbono, hidrógeno, bla, bla, bla. Pero, claro, cuando se lleva al laboratorio esa posibilidad de enlazar elementos químicos para formar una estructura precursora, resulta que después quedan ahí. Quedan ahí porque no se puede dar el paso, ¿no?, de formar una célula. Capaz que, Gustavo, te pedimos pasar a la siguiente diapositiva porque el experimento que comprueba esto es el de Miller y Urey. Sí se puede, digamos, generar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, incluso se puede generar alguna molécula más compleja como el ADN, pero no se puede crear vida a partir de estos precursores. O sea, podemos llegar a crear en el laboratorio los precursores necesarios para la vida, pero no podemos llegar a generar un organismo vivo a partir de un experimento. Entonces, de alguna manera, refuerza, ¿no?, la teoría de lo que estábamos hablando hoy. Ahí entra el Dios en este mensaje. Ahora le voy a dar la palabra a Javier. Gracias, Cecilia. Quizás que antes de pasar a esta mirada justamente de la fe, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Esto es muy escueto por un tema de tiempo, ¿no? Pero podríamos hablar mucho más sobre estos temas. No sé si alguien quiere hacer como una intervención, algún planteo, alguna práctica. El que quiera intervenir, abra el micrófono directamente. Le damos la bienvenida ahí también a la gente de la Sagrada Familia. Sí, se quiere hablar. ¿Quiere hablar Salvador? Ahí tiene el micrófono. ¿Quiere hablar? ¿Casais quiere hablar? No. No, decíamos que todo esto sí, lo vemos con los chicos. No, está bien. ¿Se escuchan? Sí, sí. ¿Están escuchando? Sí. Todo eso que están explicando, todo eso en el aula con los chicos se ve, se trabaja con eso. Bien, bien. Adelante entonces. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Javier Velázquez. Hay un problema técnico. Javi, con la cámara además, ¿no? No, miro bien. ¿Qué cámara es? Esa cámara es. Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, muy bien. Pasamos, Gustavo, si podés a la siguiente. Primero, para comenzar, esta necesidad de... En el encuentro allí en Rausi hablábamos de la importancia de la fe y la ciencia, y hacíamos hincapié en el I, que es el punto de encuentro donde la fe y la ciencia dialogan. Dice Juan Pablo II, la unidad que buscamos no es la identidad, la unidad que pretendemos es la diversidad y la integridad. Cada uno debe ser más el mismo siempre. O sea que cada uno, tanto la fe como la ciencia, debe preocuparse por avanzar y en el diálogo encontramos siempre. Una precisión que hacía Leonardo y que nos parecía importante era el tema del lenguaje. Cada lenguaje es construido para decir algo y eso mismo. Te amo en forma científica, estaría complicado decirlo, ¿no? La fe dice en un lenguaje que intenta decir qué es Dios,
qué le gusta a Dios. Es el lenguaje de la teología, no de la gastronomía ni de otra cosa. El lenguaje de la fe es muy humilde, porque lo fundamental se le está escapando. El lenguaje de la creación que vamos a compartir es teológico, es algo acerca de Dios. No es un lenguaje para hablar solamente del mundo, si bien habla del mundo. Lo que es verdad depende de cada lenguaje. Yo les puedo decir una broma y ustedes tomársela en serio. Yo les puedo decir, pero es una broma. Si yo digo el cielo de plomo cayó sobre mí, un físico me diría no existe el cielo, no es de plomo, no se cae. Esa afirmación sería absurda. Pero si yo le digo que es una oda de Neruda, todos entendemos. Cuando la ciencia habla, la función de la ciencia es explicar cómo son los fenómenos de la naturaleza, el cómo. La fe no habla para ver cómo son los fenómenos. El lenguaje de la fe dice qué es el mundo para Dios y para qué existe el mundo. Preciso las dos cosas. Preciso salir de paraguas porque va a llover. Pero si ese día Dios me va a llamar para ser médico, no me lo va a decir la ciencia. ¿Cómo funciona el hígado? Le pregunto al médico. Dios quiere que yo esté vivo. Son lenguajes que se complementan. Para vivir en el mundo necesito todo, tanto el lenguaje de la ciencia como el lenguaje de la fe. Todos hablamos diferentes lenguajes. Yo me pregunto, el científico más encumbrado, grado 5, cuando está con el hijo le dirá cuchi cuchi, ¿dónde está mi amor? O sea, el lenguaje también dice lo que queremos transmitir. Dicho esto, hablamos que la fe tiene una parte fiducial, una parte de la espiritualidad y una parte dogmática. Cuando hablamos de Dios creador, hablamos de todo esto. Cuando decimos en el dogma, creo en Dios, creador del cielo y la tierra, estoy diciendo, para el judío cuando unía cielo y tierra, quiere decir todo. O sea, creo en un Dios que crea todo, lo opuesto se juntan. Si pasamos a la siguiente, que habla del libro del Génesis, el libro del Génesis no intenta dar una visión sobre el origen de la vida, sino contestar una pregunta que es, ¿por qué, si Dios nos ama tanto, estamos como estamos? Tanto en la partición de los dos reinos como en Babilonia, nos presenta la respuesta a esa pregunta, pero nos dice algo en relación a cómo Dios crea. El Génesis 2, 4b en adelante, nos habla de la identidad del hombre. ¿Qué es el hombre? Y dice, el hombre es relación, es relacionalidad. ¿Con quién? Con el resto de la creación, somos tomados de la damada del polvo, tomados del polvo. Con el semejante, recordemos que Dios crea al otro ser humano para salvar al hombre de la soledad. El que me rescata de la soledad es el otro ser humano. Y con Dios. Por ahí decían el soplo, ¿no? Esa relacionalidad, ese tú a tú, que Dios tiene con el hombre especialmente, que Dios quiere entablar con el hombre una relación personal, un tú a tú que no lo hace con el resto de las criaturas. Dios nos crea el ser. El verbo utilizado para el obrar de Dios es bará. Dios obra, Dios no trabaja. El bará es lo más parecido a la obra terminada, cuando decimos, estuve toda la noche haciendo una torta, me desperté y al otro día dije, qué buena está la torta. O sea, no me costó trabajo, porque es algo que hice desde el amor. Dios crea entonces, cuando decimos Dios crea de la nada, es del amor de Dios. Dios crea desde Él mismo. La nada es algo, es Dios. Crea desde la abundancia de su vida. Dios crea el ser y lo sostiene en el ser. Y el sostener en el ser supone que Dios me crea cambiando, que la creación es continua, que yo crezco y Dios me va creando en evolución. Yo no soy el mismo, ustedes son los mismos que entraron al salón donde están.
y está bueno no ser el mismo. Dice un profesor, basta ver las fotos viejas nuestras y ver que somos los mismos siendo siempre diferentes. Hablar de un Dios creador es de un Dios y de alguien que quiere que las cosas sean cambiando. Dios no solo creó las cosas del ser humano, sino que al hombre le da una vocación, y la vocación de Dios para el hombre es el labrar y cuidar, el cultivar, de ahí viene el culto, viene la cultura. Dios tiene una misión para nosotros que tiene que ver con cuidar la creación y cuidar lo que somos en esta relacionalidad. Yo no puedo perder nunca como ser humano esta capacidad de relacionarme. Porque yo puedo ser muy bueno con el vecino, con el semejante, pero tiro la basura fuera del contenedor, acá en Uruguay hay contenedores, y eso me deshumaniza. Lo va a decir después, bellamente también el Papa Francisco en la Laudato Si. ¿Cómo explica entonces el origen? Dios es infinito, la creación es infinita. Es importante asumir que no somos Dios, que yo me parezco lo más posible a Él. Yo amo finitamente, Dios ama infinitamente. Y esta creación no está terminada. Y es otra nota interesante, es continua pero no terminada. El fin es el cielo, el lugar donde estaremos todos cara a cara, o sea, se está construyendo. Y ahí llegaremos todos y seremos todo en todos. Cristo será todo en todos, ¿no? ¿Para qué el camino? Bueno, porque en definitiva lo que voy a hacer eternamente le tengo que dar forma, y lo que yo he llamado perdurará en la eternidad y lo otro quedará. Entonces, Dios da también al hombre la libertad. O sea, somos responsables de lo creado. Decíamos esta relacionalidad, ¿no? Dios nos crea libres. Y también esa libertad supone que el hombre vaya haciendo y se vaya también construyendo con la ayuda de Dios a través de las decisiones que también va tomando. Cuando hablamos de la evolución, y ahora sí podemos pasar a los textos magisteriales, que comenzamos con Humani Generis, de Pío XII. Pío XII habla directamente de este tema en cuanto a la evolución, ¿no? Dice, no la niega, o sea, apoya esta teoría, pero llama la atención en dos cosas. Humani Generis del año 1950, ¿no? Primero, someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Y después, también lo decían por allí, esto de que, como si el origen del cuerpo humano de la materia viva persistente fuese ya absolutamente cierto, y demostrando por los datos e indicios representados hallados y por la raciocinio en hechos fundados, y habla del alma, ¿no? O sea, Dios da el alma más allá de la materia viva preexistente. Si pasamos a la siguiente, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral, la Gaudium et Spes, dice lo que decíamos anteriormente: única criatura es el hombre terrestre que Dios ha amado por sí mismo y con quien establece una relación primordial. ¿Seguimos? Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, lo que decíamos, ¿no? La nota, decíamos, la identidad del hombre en el Génesis 2 es la relacionalidad. La identidad del hombre en el Génesis 1 es ser imagen. Somos imagen de Dios. Y es una imagen que el Génesis 1, después de 500 años, dice, hombre y mujer los crea en comunidad, ¿no? O sea, la mejor imagen de Dios es estar juntos. ¿Seguimos? Aquí Juan Pablo II, a los miembros de la Academia de Ciencias, retoma lo de la encíclica Humani Generis y dice: hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, se refiere a Humani Generis,
nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. En aquel momento estaba más en pañales el pensar en la Iglesia. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber. La convergencia, de ningún modo buscada o provocada, de los resultados de trabajos realizados, independientemente unos de otros, constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. Se reafirma y complementa lo que decía Pío XII en la encíclica Humani Generis. ¿Seguimos? Este discurso del Papa Francisco, con motivo de la inauguración de un busto en honor a Benedicto XVI, no tiene desperdicio, es cortito, para que después lo lean, pero retoma mucho de esto que estuvimos hablando, ¿no? Habla primero de qué tema están hablando, que tiene que ver con la evolución, y dice: Dios y Cristo caminan con nosotros y están presentes también en la naturaleza, como lo afirmó el apóstol Pablo en el discurso en el Areópago. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Siguiente. Cuando leemos en el Génesis el relato de la creación, corrimos el riesgo de imaginar que Dios haya sido un mago, con una varita mágica capaz de hacer todas las cosas. Pero no es así. Él creó los seres humanos y los dejó desarrollarse según las leyes internas que Él dio a cada uno para que se desarrollase, para que llegase a la propia plenitud. Él dio autonomía a los seres del universo, al mismo tiempo que les aseguró su presencia continua, dando el ser a cada realidad. Y así la creación siguió su ritmo durante siglos y siglos, milenios y milenios, hasta que se convirtió en lo que conocemos hoy. Precisamente porque Dios no es un demiurgo o un mago, sino el creador que da el ser a todas las cosas. Afirmo lo que estuvimos hablando recién. El Big Bang no contradice la intervención de un creador divino, también lo dijeron. Recordad que la teoría del Big Bang la realiza un sacerdote belga, astrónomo, y uno dice, el sacerdote no creía en Dios. O sea que esta síntesis claramente está dada de una persona de fe que puede relacionar también a la ciencia. El inicio del mundo no es obra del caos, que se debe a otro origen, sino que se deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. El Big Bang, que hoy se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. Lo decían también por allí. La evolución de la naturaleza no se contrapone a la noción de creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Laudato Si, que por otro lado, Laudato Si 49 veces habla de lo que yo comencé diciendo, estamos todos conectados, ¿no? No lo conté, me dijeron. Dice Francisco, fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Así se nos indica que el mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad. Esto que decíamos, Dios crea porque quiere, no le suma, en principio. Lo cual lo enaltece todavía más. Hay una opción libre expresada en la palabra creadora. El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o un deseo de autoafirmación. La creación es el orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Esto es capítulo 2 de Laudato Si. El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, y ahí se me implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. Nombra varias capacidades de reflexión, argumentación, creatividad. La novedad cualitativa que implica el descubrimiento de un ser personal dentro del universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de un tú a otro tú. Cuando hablamos de evolución, la relación personal no es evolutiva. O sea, Dios quiere relacionarse con nosotros.
especialmente. Y el Papa Francisco ahí lo dice bellamente, ¿no? Un tú a tú. Es una relación sumamente personal. ¿No estaría apareciendo nada? Muchas gracias por eso. Está faltando una de las diapos. Bueno, entonces, a modo de, porque acá no están apareciendo en la pantalla. De lo que queríamos transmitir, que ha salido en varios, ¿no? Creación en evolución, esa es la clave, ¿no? El principio absoluto de que algo sea es Dios. Dios es el origen y el fin de las cosas, no está terminada. Parte de la creación es también la libertad del hombre, pero Dios sostiene. El tipo de relación del hombre con Dios es única. Dios no crea un mundo estático, es un mundo haciéndose. Todo está en camino hacia Dios. Y la creación también es dinámica, ¿no? Esto que decíamos de la constante es el cambio. Aquí está apareciendo los textos anteriores. Pero bueno, por allí la reflexión y el diálogo. Nosotros nos encontramos siempre con alumnos. A ver si se ve. ¿Se ve? La siguiente. Nosotros nos encontramos con alumnos que estas preguntas salen y a veces no necesariamente en relación a los temas que estamos dando, ¿no? Son preguntas como que aparecen. El tener una síntesis personal sobre el tema, nosotros dejamos el texto del magisterio, hay mucho más, nosotros le pasamos, pasamos diferentes textos como para seguir investigando y reflexionando en relación al tema. Dejaríamos abierto a lo mejor algún eco. Bueno, esta última también la presentamos en Rausi, dice: el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios, ¿no? O sea, comenzamos, es sumamente apasionante en el libro de la naturaleza empezar a ver a Dios, a San Ignacio, buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Javier, excelente tu exposición, creo que es un marco buenísimo para hacer esta síntesis personal que es lo que intentamos, ¿no? Esto de la síntesis fe-cultura pasa por el corazón de cada uno y después lo transmitimos, digamos, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer, cada uno como podemos, ¿no es cierto? Pero estos tips están muy buenos, vamos a compartir el PowerPoint para que, bueno, estos textos nos ayuden, digamos, ¿no es cierto?, yo lo invito a rezar con estos textos porque es la manera de interiorizar, digamos, ¿no? Excelente la exposición y dejamos abiertos por allí. Creo que cada uno puede abrir su micrófono para hablar. Gracias. Hola, buenos días, ¿nos escuchan? Perfecto. Bueno, de Sagrada Familia de Córdoba, hola a todos, un gusto poder estar compartiendo esta instancia de formación. Nosotros acá estamos con el equipo chico de Ciencias Naturales, la coordinación y la gestión, ¿no es cierto? La coordinación pedagógica y la gestión. Y nos preguntábamos, o sea, hemos visto toda la exposición, hemos escuchado y tomado nota de la exposición brillante, el tema de la evolución del hombre, lo cual no es fácil poderlo tratar con los chicos. Nosotros dentro de nuestra espiritualidad ignaciana y dentro de nuestra identidad,
podemos trabajarlo desde la pastoral y también desde las ciencias específicas, desde una matriz de la fe, ¿no es cierto?, como Dios el creador. Ahora, la discusión, el debate que surgió un poquito acá mientras escuchábamos, lo veíamos posible trabajar desde el ciclo secundario, donde los chicos ya tienen capacidades de argumentación, de debate, de algún tipo de experimentación. Y notábamos acá que particularmente yo para sociales y economía, sí es como que convoqué al equipo de pastoral para que nos pudiera complementar el apoyo y la mirada para trasladar a los chicos, y en naturales veíamos qué difícil que es desde el nivel inicial y en la educación primaria, donde ellos todavía no tienen construida la noción de temporalidad, de espacialidad, esto del eje cronológico de la vida de ellos, poder ir incorporando esto, ¿no? Entonces, por un lado, eso que se nos presentó como una inquietud. Por otro lado, si ya tienen, o sea, desde el colegio seminario, si tienen alguna experiencia, alguna práctica llevada adelante con los chicos más chicos, que nos pueda dar luz a cómo poderlo bajar a nuestros estudiantes. Porque nosotros como adultos lo podemos trabajar, lo podemos debatir, es más, creo que lo tenemos internalizado a la luz de nuestro paradigma, pero el tema es cómo lo bajamos a los más pequeñitos. Acá estamos, nivel inicial, nivel primario, sus directivos, algunos docentes, una docente de sala de 3, y en el caso de nivel secundario, como coordinadora pedagógica estoy yo manejando estos foros a los que estamos trabajando, y tenemos 2 docentes de educación secundaria, tanto ciclo básico como orientado. Entonces, esa sería nuestra inquietud, ¿no? Cerramos para darle lugar a algún otro colega que quiera preguntar. Hay que levantar la... ¿Cuál? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Acá justo no hay nadie de inicial, pero sí, a lo mejor por el lado del amor de Dios, o sea, en la parte inicial, sobre todo esto de el hacer sentir a un Dios que me ama profundamente. También el contacto con lo creado, es la etapa de la experimentación, de la admiración, todo lo que es el agradecimiento a través de lo creado, ¿no? de los familiares, de los amigos, y sobre todo esto desde el amor a Dios. En general se trabaja en formación religiosa en relación a lo experiencial, que después, a lo largo del colegio, tendrá su parte más teórica, pero lo teórico tiene que tener una base en la experiencia, ¿no? Todo lo que es oración ignaciana, las contemplaciones. Recuerdo una frase de San Ignacio que dice, mirando una flor, le dice, calla, calla, sé que me estás hablando de Dios, ¿no? Me estás hablando del Señor. En definitiva, es eso, ¿no? O sea, contemplar y dejarnos admirar por ese Dios creador. Y sí al menos lo que estamos viendo en el auditorio,
generalmente acá lo que sale, y es una preocupación que tenemos, a veces esto de la literalidad del texto bíblico, ¿no? O sea, alumnos que a lo mejor llegan a cuarto de escuela y hablan de Adán y siguen hablando de Adán y Eva con un texto totalmente literal, ¿no? Creo que por ese lado. Creo que hay que hacer mucho con la formación del docente. O sea, las salas que tenemos con las maestras de inicial y con primaria supone también una reflexión previa para que llegue la síntesis a todo. Pero yo iría más por ese lado, ¿no? El tema de Además, en la misma propuesta que tenemos de educación y el amor, justo no está la coordinadora de educación y el amor de inicial y primaria, pero está presente en las propuestas, en la actividad, en la propia metodología de trabajo, de poder generar este tipo de experiencia, ¿no? Y de encuentro consigo mismo y con Dios. ¿Sí? Son como pequeñas actividades chiquitas que van preparando ese terreno a medida que los chicos van madurando, ¿no? Para disponerlos para ese momento. Me viene a la memoria un poco que la humanidad tiene como dos grandes etapas, digamos, una etapa mítica, todas las sociedades tienen una etapa mítica y después como una etapa filosófica, digamos, ¿no? También científica. La etapa mítica es lo que nos constituye como sociedades, como ser humano, que son los relatos, ¿sí? Que nos lo creemos, gracias a Dios, digamos, porque después lo que nos hace entender dentro de un marco todo el lenguaje filosófico y científico, ¿no? Lo mismo los chicos, hay una etapa que es mítica, y los chicos, todos los cuentitos son absoluta realidad, y tienen razón, ¿no? Y gracias a Dios son los que quedan dentro del corazón. Y a medida que los chicos van preguntando, como por ejemplo, cómo la víbora habla con la manzana en la boca, uno puede ir avanzando con esas pequeñas cosas, ¿no? ¿Alguna otra reflexión? Consulta. Bueno, muy claro la propuesta y hacia dónde vamos. Viene esto del tema que estaba un poquito en la presentación, primero la formación docente y luego trasladarlo a los chicos. Y bueno, sí nos ha dado un poco de luz cómo trabajar desde inicial y primario, y lo del padre Nardín, la experiencia de lo mítico y de los cuentos en los niños también es como digo, un disparador, ¿no? Para hacerlo. Mil gracias. En este contacto que podemos tener con los distintos colegios, es como que vamos construyendo juntos. No sé si después tendremos alguna instancia en la cual podamos socializar alguna de esas pequeñas experiencias que vamos trabajando con los chicos. Bueno, Luis, por allí si no hay más intervenciones, por allí estaría bueno que pudieras hacer un pequeño cierre y proponer una fecha, no sé si ya la tienes pendiente y si no la comunicamos luego, para este encuentro, qué pasos podemos dar, digamos, ¿no es cierto?, en base a cómo vamos a ir marchando con esto. Buenos días a mi colega Estrina, buenos días a mi colega Germán Guidi, y bueno, se nos escapó también el otro cura, ¿cómo es? Habían estado, bueno, a Ignacio y toda la gente, un saludo enorme a la gente de Córdoba, la gente de San Ignacio, Leandro Barbosa, no sé de dónde es,
Germán Graif tampoco, pero bueno, ahí estamos. Nada, el agradecer mucho el... Hola, ¿me escuchan? Sí. Nada, a modo de cierre, el agradecimiento nuevamente a Macarena y a Javier, que realmente estuvieron muchísimas horas pensando y coordinando desde sus departamentos, a los profes que están asistiendo. Hay interés, yo creo que es una temática que fascina, que nos implica de alguna forma y nos involucra en el trabajo con los chicos, que de hecho es el objetivo de estas actividades, ¿no? Yo escuchaba la última intervención, bueno, quizás que en algún momento estaría bueno hacer un intercambio de prácticas, de prácticas exitosas también como para poder llevar adelante en las diferentes instituciones. Creo que podría ser un buen motivo para un próximo encuentro también. Como para decirles, aún no tenemos como una fecha establecida para el próximo encuentro. La idea es seguir profundizando en este ser humano, en esta persona, ¿no? En este ser humano sexuado, dando quizás un lugar para poder empezar a conversar sobre la sexualidad del ser humano, que en este momento está como sobre la mesa la temática en ambos países por diferentes motivos, ¿no? Entonces, de ahí en más se van estructurando nuestros próximos foros de encuentro. No obstante, no quita esa posibilidad de poder trabajar en algún momento el tema de prácticas, ¿no? Prácticas educativas que creo que aporta y viene bien para todos también. Así que desde acá, muchísimas gracias por todo, estamos a las órdenes, cualquier consulta están nuestros correos a disposición y bueno, nada, estaría por acá. Bueno, muchas gracias Luis. Los animo a agarrar los textos que comparten porque no tienen desperdicio, ¿eh? Y vamos a compartir el PowerPoint para que le podamos pegar una repasadita y bueno, recuerden que el objetivo es que cada uno en su corazón puede ir creciendo para transmitir, digamos, esta síntesis fe cultura, que no sean los libros, sino en cada uno. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Luis, todo el equipo. Gracias. ¿Eh?